Uno de los dos mencionados en este artículo de The New York Times está en esta mesa y te agradezco, Jorge Carlos, que nos aceptes la invitación para conversar contigo esta mañana. Gracias, Carmen, al contrario, con mucho gusto. ¿Ocurrió la reunión con el embajador Wayne? Sí, claro, ocurrió la reunión con el embajador Wayne, la recuerdo perfectamente, y ayer precisamente le comentaba al secretario de Gobernación, le pedí autorización para hacer la referencia, y fue una reunión sumamente fructífera, y por supuesto pues no incluye nada de lo que dice esta nota, por lo cual sorprende, pero pues sin duda el periódico tendrá sus razones y sus fuentes, pero específicamente esta reunión con el embajador Wayne y todas las reuniones, yo estuve en varias con funcionarios de Estados Unidos, nunca pusieron sobre la mesa nombre ni de mexicano ni de norteamericano alguno. Siempre se hablaba pues de los procesos, de la colaboración, del intercambio y sobre todo, fundamentalmente, del tema migratorio y fronterizo. Específicamente esta reunión, una reunión que se llevó a cabo en la noche en las oficinas de nosotros, del equipo de la coordinación, el embajador planteó fundamentalmente una preocupación muy lógica. ¿Qué va a pasar cuando se baje el switch el 31 de noviembre y se vuelva a encender el 1 de diciembre? Sobre temas que tienen compromisos hechos, y básicamente era uno, el tema de los vuelos de repatriación. O sea, como tú sabes, cuando deportan a algunos mexicanos, pero sobre todo a algunos extranjeros, algunos centroamericanos, el punto más cercano para devolverlos es México. Entonces hay una serie de vuelos que devuelven a estos extranjeros, a estos migrantes a nuestro país, y pues no se pueden interrumpir por el hecho de que cambie el gobierno, ¿no? Y implican una serie de acciones que hay que hacer en continuo, sin ser gobierno, pero aceptarlas para que se puedan llevar a cabo. Ese era el tema fundamental de la reunión. ¿Ese fue el tema, vuelos de repatriación? Vuelos de repatriación, el mecanismo a los que simplemente dejan a la mitad del puente, y un tema que preocupaba mucho al hoy secretario Osorio era el tema de los menores repatriados, o sea, los que son devueltos y cruzan la frontera, no tienen mayoría de edad, tienen 14, 13 años, que desafortunadamente cada vez son más, y pues el gobierno de México ha estado exigiendo una serie de medidas para su protección, y este era el tema de la reunión. Este era uno de los temas de la reunión. ¿Esa fue la única reunión tuya y de Osorio Chong con el embajador Wayne? En la que yo estuviera presente, definitivamente fue la única. O sea, que si se refiere a una reunión, es esa. Si se refiere a una reunión donde estuviera yo, es esa. Es esa. No hubo ninguna alusión al tema de los perfiles de quienes iban a estar encargados del combate al crimen organizado. Absolutamente. Cuando les dicen, nos preocupa el switch, o sea, el tránsito de un gobierno a otro, ¿no había una alusión a quienes van a quedar responsables del tema? Absolutamente, absolutamente. Es más, cuando el único tema de seguridad que se toca, el secretario de Gobernación es muy enfático y dice, miren, no hablemos de los temas específicos de seguridad, es decir, de delincuencia, porque mejor esperemos a que haya funcionarios encargados, y todos estuvieron de acuerdo. Era la respuesta lógica. ¿Estarás de acuerdo, Jorge Carlos Ramírez Marín, independientemente de que nos cuentas específicamente esta reunión, estarás de acuerdo que a la luz de la ciudadanía puede ser creíble o es creíble una versión así? Porque bueno, siempre ha quedado la idea de que Estados Unidos tiene tal relación con México en muchos temas, que nuestra interrelación con el tema del crimen organizado ha llegado a tales niveles que no suena descabellado que desde Estados Unidos den una suerte de visto bueno, por decirlo suavecito. ¿Nada de eso ocurrió? ¿No el gobierno de Estados Unidos dijo, sí, me gusta no me gusta Yo lo analizaría desde esta secuencia. Acuérdate, a mí me tocó acompañar al doctor Videgaray, hoy secretario de Hacienda, a una reunión en Washington. Estuvimos realmente con el más alto nivel de seguridad, de materia de seguridad del presidente Obama, y absolutamente se tocó algún nombre. No son así esas reuniones. Se habla de procesos, se habla del sistema, se habla de cómo está funcionando lo que estamos haciendo que funcione, y básicamente son dos cosas: el intercambio de información y, por supuesto,
el tema de la frontera. A ver, no me imagino tampoco que Hillary Clinton les diga, oigan, pongan ahí a Cienfuegos y quiten ustedes a García Ochoa. Lo veo tan así, probable. Pero tampoco sería una brutalidad. Pero alguna sugerencia en otros niveles de gobierno, algún indicio donde ustedes entiendan que Estados Unidos ve con mejores ojos a este que a este otro. Nada de eso. Que estuvieras tomando el café o un vaso de agua y te dijeras así como si nada, oye, ¿cómo ves a fulano? Pues sí, ¿no es así? No es así. ¿Estados Unidos no tiene injerencia alguna? Mira, yo creo que cada vez tiene que tener más comunicación con nosotros. Su seguridad está ligada a la de nosotros. No, bueno, la comunicación estoy de acuerdo, Su por la colaboración tiene que ser muy intensa con nosotros. Injerencia significaría que pasara por encima de las leyes mexicanas o de los protocolos mexicanos. Que vetara con una postura crítica o dudosa respecto a un general. Primero, no creo que el presidente Peña estuviera en condición de aceptar vetos. Segundo, te repito, en este caso nos ofrece una referencia concreta, que hubo esta reunión, yo estuve en esa reunión, y en esa reunión no ocurrió esto que se narra en la nota, ocurrió una reunión bastante formal, diría yo incluso que protocolaria, donde el embajador de los Estados Unidos llegó con una agenda previamente transmitida al equipo de transición y donde su preocupación era qué vamos a hacer con estas actividades que tenemos en transcurso, que son importantes para efecto de la continuidad y sobre todo eran relacionadas con el tema de la frontera norte y la migración, y sobre todo la repatriación. Jorge Carlos Ramírez Marín, dice The New York Times algo que coincidías en que tiene razón cuando se plantea que es típico, digamos, de los mensajes en la política, que cuando se invita a un general a ser el orador en el momento en que se está conmemorando la independencia nacional, Moisés García Ochoa como el orador precisamente en una fecha de ese tipo, pues a la lectura general de los que siguen estos temas dicen, ese es el próximo secretario de la Defensa Nacional, si lo nombraron orador. Ese punto es con el que arranca el reportaje. Una vez que se dio esa señal de que García Ochoa pues estaba en la escena principal y luego viene esta reunión días después de esa escena, es que se alimenta la idea de que la señal enviada por el gobierno mexicano al invitarlo de orador pues activó las alertas en Washington y dijeron, ese general tiene algunas acusaciones. Yo creo que el general García Ochoa es una persona que ha estado en la escena pública todo el tiempo porque pues, era un agente con un alto grado en la Secretaría de Defensa. Yo creo que esta señal, que como tú dices, ocurre pues pero muchos días antes de esta reunión que señala después el periódico. ¿Te acuerdas la fecha de la reunión? Fue como una semana antes del 1 de diciembre. Me acuerdo del día, no bien de la fecha, pero fue como una semana antes del 1 de diciembre. Bastante... con toda seguridad un fin de semana anterior. Yo creo que nuestra reunión fue el jueves, si no me equivoco. Y me acuerdo bien ¿sabes por qué me acuerdo bien de esa reunión? Porque a mí me tocó hacer la minuta de esa reunión para el secretario, para el coordinador, hoy secretario de Gobernación. El licenciado Osorio, tipo además extremadamente ordenado, llevaba las cosas con un extremo de pulcritud. Ni siquiera él hubiera permitido una reunión de ese carácter donde hubiera mucha gente involucrada y demás. No conozco las conversaciones privadas, pero te puedo asegurar enfáticamente que esta reunión, la que se señala allá donde asistimos, tu servidor y el hoy secretario de Gobernación, de ninguna manera incluyó ni formal ni informalmente, ni sesgada ni directamente la evaluación de ningún nombre, ni de México ni de Estados Unidos. Dime una cosa, Jorge Carlos Ramírez Marín, el hecho de que se haya invitado al general García Ochoa a ser el orador de esa ceremonia, ¿sí emitía esa señal de que era un muy posible secretario de la Defensa para este sexenio? Sin lugar a dudas, estas son las cosas, así se había manejado siempre, pero hoy está en Torreón, ¿no? Lo mandaron a Torreón. Creo que sí, pero ten en cuenta que esa invitación no la hacía el presidente electo, esa invitación ocurría dentro de las funciones del gobierno
Ya se de daba la que el que República seguía era anterior. el que tomaba esa decisión. No conozco cuáles fueron los razonamientos del entonces secretario de la Defensa. Pero ¿estás de acuerdo que la señal enviada pues era que la tradición, una serie de cuestiones tradicionales marcaban eso, pero en contrario también se daban otras. Yo creo que uno de los aspectos interesantes de esta transición fue eso, que muchas de las señales que normalmente se producían no se daban. Digamos entonces que sí se puede considerar que era una señal de que estaba, por lo menos entre los posibles, para ser secretario de la Defensa Nacional. Eso no se puede negar. Yo creo que fue público y notorio. Es obvio que sí. El general era uno de los posibles. Ahora, el general Moisés García Ochoa finalmente es señalado en el reportaje como alguien que está bajo un manto de cierta sospecha, que es referido, según este funcionario, por gente que no es identificada, pero que el periódico consulta y que reserva sus fuentes, y se dice que no se le ha comprobado nada, pero que hay una especie de duda respecto a su actuación. Lo digo este punto porque en este programa tuvimos la oportunidad de presentar un conjunto de documentos que ahora hemos retomado con motivo de lo de The New York Times, en donde se muestra cómo el general estuvo involucrado por su responsabilidad en el ejército en la contratación de millones de pesos para adquirir equipos de espionaje y de un conjunto de cosas. Y que, bueno, pues ahí hay un asunto que el ejército respondió en su momento, pero que todavía para nosotros como periodistas requiere información adicional sobre por qué a una sola empresa, por qué esa empresa, quién es esa empresa, por qué 5,000 millones de pesos, cómo el general finalmente acreditó o aprobó esas contrataciones que ahora, bueno, pues retomamos, como decíamos, en nuestra atención periodística. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, y siendo tú parte de ese equipo y habiendo sido tú parte de ese equipo de transición, que de alguna manera no es que te tocara a ti decidir quién es el secretario de la Defensa, pero estás en el circuito más cercano de Peña Nieto, ¿queda alguna duda y eso pudo impedir la llegada del general a la Secretaría de la Defensa Nacional? No conozco el tema y no tengo ningún elemento para especular cuáles son las razones del presidente para designar a su secretario de la Defensa, al secretario de la Defensa del gobierno mexicano. Lo que me toca decirte, de lo que puedo hablar expresamente porque fui testigo privilegiado, es que dicha reunión nunca se trató el tema para hacer alguna consideración sobre la conveniencia o inconveniencia de un nombre, y eso es lo que dice el reportaje. Al secretario de la Defensa Nacional, decisión que realizó en ejercicio pleno de las facultades que la Constitución le confiere para nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. Eso es lo que dice el gobierno mexicano sobre lo publicado por The New York Times, y eso es lo que dices tú como participante directo de la reunión citada por el periódico. Me acuerdo perfectamente de esa noche, siempre es un honor participar en una reunión de ese nivel, y los niveles de preocupación, tanto el gobierno de Estados Unidos como México, era la continuidad de los procesos de colaboración que sosteníamos, sobre todo en materia de repatriación, protección de migrantes, protección de menores, la necesidad de incrementar estos procedimientos, y en todas las demás reuniones en las que yo estuve, en el carácter de parte del equipo de transición, pues nunca oí que se evaluara algún nombre. Siempre se hablaba de lo que se hacía, de los sistemas, de lo que se podía mejorar, de los procedimientos. Creo que ese es el mecanismo correcto, y veo un poquito complicado que precisamente en ese momento los dos gobiernos abandonaran la postura diplomática de lo que se hace normalmente para abrir un archivito y revisar carpetas, ¿no? Yo creo que eso no ocurre así, y al menos, como te digo, en la reunión en la que yo fui testigo, por supuesto no ocurrió. Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, te agradezco tu visita esta mañana y bueno, pues esto que nos ofreces de información directa sobre lo sucedido en ese encuentro. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimo gusto. Gracias y buenos días. Después de la pausa, regresamos con más.